A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días, televidentes. Soy la doctora Patricia García con el programa Cirugía Plástica Segura, un programa educativo para que usted conozca las últimas técnicas en cirugía plástica. El día de hoy voy a hablar acerca de las cicatrices que quedan en la mama cuando ésta es sometida a una cirugía estética o reconstructiva. Como se puede ver en el slide, la mama envejece conforme pasa el tiempo. Hay una forma estética que se considera que la areola y el pezón queda a la mitad del brazo, y conforme pasa la vida, de acuerdo al embarazo, efectos hormonales, sobrepesos, la menopausia, viene esta a descender. Muchas veces la cirugía de prótesis mamaria retoglandular también favorece al descenso, a dar una pseudotosis de la mama, y que después las pacientes quieren volverse a operar y encontrar una medida más armónica con su cuerpo. La siguiente, vemos otra clasificación de la tosis mamaria. O sea, muchas veces desciende tanto la areola y el pezón con la glándula, pero muchas veces la areola y el pezón queda a un buen nivel. Sin embargo, la mama, o sea, el polo inferior viene a descender. Esto sucede cuando hay un sobrepeso que está soportando por la mama. Otras veces vemos que es la mama tuberosa, que tiene una forma ya genéticamente determinada, que se la ve como una pseudotosis también. Con esos problemas llegan a nuestro consultorio los pacientes. Nosotros, luego de examinarles, tenemos que determinar cuál es la técnica adecuada para poder corregir esta deformidad y lograr un resultado estético. El siguiente slide, por favor. Bueno, aquí presento en este slide cuál es la mama estética. Generalmente tenemos que considerar que la mama viene a ser un cono. Los cirujanos plásticos tenemos que lograr que la mama vuelva a ser el cono que era cuando la paciente estaba en la pubertad o en la juventud. Existen ciertas medidas, como los que presento en el slide, que deben ser consideradas para luego tratar de reproducir la nueva mama. El día de hoy está conmigo el doctor Marcelo Vélez, con quien trabajo durante muchos años, y nos va a ayudar en el desarrollo de este programa. Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme en este programa con esta cirugía tan linda que hacemos con tanta frecuencia. Así es, Pati. Muchas gracias de nuevo por la invitación. El siguiente slide, por favor. Para determinar cuál técnica vamos a seguir, no tenemos que olvidarnos que la mama tiene su anatomía, y los vasos sanguíneos, los nervios, nos sirven para suplir de sangre y conservar la inervación sensitiva, que es muy importante para la mujer durante la lactancia y el acto sexual. Entonces, cualquier procedimiento y cualquier técnica que vayamos a desarrollar tiene que ser pensando en la anatomía de la mama. ¿Quieres agregar algún otro concepto? Sí, es muy importante la conservación de la areola y pezón, no solamente en su forma y en su diámetro, sino también conservar la sensibilidad. E indudablemente, cuando hay una movilización de gran parte de los tejidos o colgajos que se forman para poder
traspasar el punto de apoyo, diríamos, o el punto ideal de colocación de la areola y el pezón, van a estar unida esta, ya sea al polo superior o al polo inferior, dependiendo de la técnica que cada cirujano prefiera. Entonces, esos tejidos van a tener sus arterias, sus nervios, sus venas, que están preservados para poder dar la sensibilidad y la función adecuada, y sobre todo para conservar también la vitalidad, porque si no se conserva de la manera adecuada, estos puntos fisiológicos, indudablemente puede haber muerte de tejido o ausencia de sensibilidad. Claro, he puesto también este slide donde están las costillas. Generalmente la mama va de la segunda a la sexta costilla. Muchas veces cuando hacemos levantamientos de la mama, los colgajos los tenemos que fijar a estas a la parte del periósteo de estas costillas, ya que la mama no tiene unos propios tiene unos ligamentos de suspensión, pero esos se vienen con el paso del tiempo a ser muy laxos y se viene a caer. Entonces, por eso es que ayudarse con el sostén para mantener la forma durante más tiempo en nuestra vida nos sirve de apoyo el sostén, que es muy importante en las mujeres, utilizarlo diariamente, el sostén adecuado, y también cuando se hace deporte es muy importante. Estaba muy de moda no utilizar sostén, pero sin embargo, como cirujana plástica veo que las personas que utilizan un buen sostén, que se cuidan la mama, esta se mantiene en mejor posición durante el paso de la vida. Entonces es muy importante considerar que casi los ligamentos que tiene la mama muchas veces se destruyen con la lactancia y no se conservan después de la menopausia, o sea, se vuelven muy laxos. Esto se va a demostrar en el siguiente slide, por favor. Aquí vemos que durante el transcurso de la vida va cambiando también la anatomía de la mama y se va elongando tanto los vasos sanguíneos, los nervios y los ligamentos. Por eso viene a ser un descenso de la mama. Como vemos que el polo inferior de la mama viene a descender, del polo superior se vacía y viene a colocarse la mayor parte de la mama en el polo inferior. Entonces, cuando la mujer se quiere someter a una cirugía plástica para lograr un resultado más estético, nosotros tenemos que indicarle que de acuerdo a la laxitud de sus tejidos, al peso de la glándula, al tamaño de la glándula, va a quedar más o menos cicatriz. Esto me va a demostrar en el siguiente slide, por favor. Aquí vemos que cuando la mama no tiene una gran laxitud, cuando no se ha bajado mucho el polo superior hacia el polo inferior, tampoco la mama es muy grande, es mucho más fácil para los cirujanos plásticos corregir y poner nuevamente en su lugar a la mama con cicatrices más pequeñas. Así es, por eso hay dentro de las técnicas operatorias, cuando la mama se presenta de esta manera, se lo puede suplir el volumen con una prótesis, y esas son las que obtienen muy buen resultado, utilizando incluso una técnica que se llama periareolar, que es en la fotografía que vemos hacia la izquierda, vemos una incisión en la parte superior, que se puede hacer en ciertos casos incluso una resección o disminución de la cantidad de tejido a este nivel, como una media luna, para poder subir la areola y el pezón como una unidad. En otros casos, naturalmente, ya hay que utilizar también la misma técnica, pero con una incisión completa alrededor de la areola cuando ésta está más descendida, y necesitamos aumentar suplir el volumen perdido con una prótesis. Claro, como les había dicho anteriormente, estéticamente la areola y el pezón debe quedar en la mitad del brazo. Sin embargo, el surco submamario, vemos que cuando debajo del surco submamario se sostiene un lápiz, ya tenemos ptosis en la mama. Entonces, esas son las pruebas caseras que nosotros podemos hacernos para saber si nuestra mama se está tosando, se está cayendo. Vemos en la foto de la izquierda que quitando un poco de piel en el polo superior de la areola, en la parte superior se puede subir la areola y estarlo colocado en un punto más estético.
o se hace una incisión alrededor de toda la areola y se viene a hacer como un hilván que se llama una jareta, esa se llama la técnica periareolar, y se vuelve a formar un cono alrededor de la areola y el pezón y se lo recoloca en un lugar más superior. Esta técnica es más nueva, se utiliza en personas que no han subido mucho de peso, que su glándula a través de los años se ha mantenido más o menos del mismo tamaño. Tiene el inconveniente que no proyecta mucho hacia adelante, sino que aplana un poco. Generalmente, vulgarmente, nosotros le decimos queda la mama como un huevo frito, pero las mujeres están muy contentas con esta técnica porque no queda ninguna otra incisión. Entonces nos da muy buenos resultados. Para corregir esto que queda muy aplanada, muy achatada, podemos ver el slide posterior, por favor. Tenemos que recurrir muchas veces a las prótesis mamarias. Yo vine trayendo este slide donde están las prótesis mamarias colocadas en diferente ubicación. Como ya habíamos hablado anteriormente, muchas veces cuando está la prótesis colocada detrás de la glándula, viene a aumentar un poco el peso en la piel y con el paso del tiempo se va hacia el polo inferior y la mama tiene una pseudotosis. Para nosotros hacer que con el paso del tiempo no pase eso, nos gusta mucho la técnica submuscular. Hablemos un poquito de esta y las ventajas que tenemos colocando la prótesis. Sí, lo que tú acabas de decir es muy importante, que la técnica periareolar de preferencia la utilizamos cuando vamos a suplir volumen con una prótesis para que no se pierda la proyección anterior y se forme el cono. La ventaja de colocarla debajo del músculo pectoral mayor es indudablemente el que se disminuye la presencia de la prótesis a través de la piel. No hay la presencia como sí se nota cuando se coloca debajo de la glándula. Y la palpación también es más natural porque hay más tejido entre la prótesis colocada y la piel. Claro, cuando ya está retromuscular, lo que se topa es el músculo, no la prótesis. Así cuando es. está debajo de la glándula y cuando hay poca glándula, muchas veces queda debajo de la piel la glándula. Sí, ¿no? y con mayor razón, como hay una mayor predisposición cuando se colocan las prótesis debajo de la glándula a una contracción capsular o disminución del continente, que es la cápsula que se forma alrededor de la prótesis. Naturalmente, con mayor razón, hay una mejor presencia de la prótesis cuando está colocada debajo del músculo y no debajo de la glándula. Claro, esta viene a ser una técnica un poco más difícil y más largo el procedimiento, pero a lo largo del tiempo es lo mejor colocar el retromuscular. Además de eso, al estar alejado de la glándula mamaria, los controles después para las mamografías, para el control de cáncer que se tiene que hacer después de los 40 o 45 años, con mucha regularidad en las mujeres, pues se facilita mucho y también se conserva más los nervios sensitivos, porque al estar alejado de la mama nos mantenemos alejados de los nervios que van hacia la sensibilidad del pezón. En el siguiente slide quiero mostrar también otros lugares, las incisiones, ya que es un programa de las cicatrices de una cirugía de mama, donde son colocadas para colocar las prótesis mamarias. Puede ser subareolar, submamaria o axilar. Esto pasemos rápidamente porque ya hemos hablado en otros programas o se hablará acerca del tema de prótesis mamarias. El siguiente slide, por favor. Bueno, aquí tenemos ya una paciente en realidad con unas mamas grandes, como nosotros recibimos en nuestro consultorio conseguido estos esquemas, ya que presentar en este programa educativo donde se va a un horario donde también hay niños, personas, es muy difícil y también muy comprometedor. Entonces, estos esquemas nos presentan cómo está la mujer. Generalmente ya está un poco sobrepeso, las mamas están caídas, se ve claramente la tosis y muchas veces vemos marcado el sostén en los hombros. Estas pacientes muchas veces nos manda el traumatólogo porque
dan como indicación someterse a la cirugía de reducción mamaria porque la mama es tan pesada que produce dolores de cuello. También produce el surco submamario, al producirse mucha sudoración, tienen problemas de piel, entonces es muy importante e indicado esta cirugía. ¿Quieres agregar? Esto es bien importante porque en este tipo de personas da la sensación de un busto muy grande porque generalmente ya hay un sobrepeso y una formación de tejido adicional debajo de la axila, que normalmente no corresponde al busto, pero que en cambio sí le da una apariencia de ensanchamiento. Entonces nosotros en nuestras técnicas, ya hace algunos años, utilizamos como parte del procedimiento el hecho de abordarlo en disminución del volumen, especialmente de los polos externos, abordarlo mediante la liposucción. Esto, además de disminuir el volumen innecesario en el busto para manejarlo ya con la cirugía, también nos permite lograr reducciones con menos cantidad de cicatriz, especialmente en el surco submamario. Por eso utilizamos en estos casos de busto grande no una predeterminación de la incisión en dónde va a ir, especialmente en el surco submamario, sino más bien lo hacemos a través de técnicas especialmente que nos facilitan el formar la mama y de último resecar la cantidad de tejido sobrante en los polos inferiores. Siguiente slide, por favor. Claro, aquí he traído este esquema donde vemos los diferentes puntos que utilizamos para medir o para planificar la cirugía de mama, ¿no? Sí, tomamos muy en cuenta la horquilla external, la mitad de la clavícula y de allí al punto donde está el surco submamario, que lo descubrimos con uno de los dedos generalmente de la mano izquierda y haciendo presión sobre el surco y proyectándolo hacia adelante. Esa es la referencia anterior del surco submamario. También tomamos en cuenta la línea axilar media o anterior, perdón, y la línea que se produce en la mitad desde la horquilla external hacia abajo sobre el esternón. El siguiente slide, por favor. Aquí puedes un poco más indicar, porque el esquema está mucho mejor para indicar las medidas que tenemos que tener desde la clavícula hacia donde tenemos que localizar, claro, nuevo la areola y el pezón. Así es. El punto de la medio clavicular y de la horquilla external nos va a facilitar, de acuerdo a cada persona y de acuerdo a su longitud de tórax y sobre todo a la altura del paciente, puede variar más o menos entre 19 centímetros hasta 22, 23 centímetros el punto normal del pezón. Dependiendo de la técnica, naturalmente esta puede variar un poquito, porque generalmente esta técnica la utilizamos más en personas que ya tienen un busto un poco grande, debido al paso del tiempo, lactancia, etcétera, y cambios hormonales. Entonces aquí tenemos un indicativo de la línea medioaxilar hacia la areola y pezón y hacia la línea submamaria. De allí formamos los colgajos que se van a desplazar hacia la línea media, tanto de adentro hacia afuera como de fuera hacia adentro, para formar los colgajos que nos van a dar una altura más o menos de entre 6 y 7 centímetros de longitud del polo inferior de la areola hacia la línea submamaria. De esa manera podemos formar los colgajos que se necesitan para formar nuevamente la mama, que va a estar formada en gran parte por la glándula mamaria, si la glándula es suficientemente grande, o de la glándula mamaria más el aumento que hemos hablado con prótesis de silicón, que son las que a nosotros nos gusta utilizar. Claro, el siguiente slide, por favor. Bueno, aquí podemos ver que con una incisión periareolar y una vertical hemos logrado recolocar la mama. Esto todo depende del tamaño de la mama. Una vez que hemos realizado, como tú dijiste anteriormente, una liposucción, porque con el paso del tiempo la glándula se atrofia y queda prácticamente grasa en la mama.
Entonces, mientras más añosa es la paciente, mientras más años tenemos las mujeres, pues perdemos la glándula y se puede liposuccionar la parte de la axila o parte de la glándula mamaria y quedamos con una cicatriz mucho más pequeña, que Así eso es más llevadero para la paciente. El siguiente slide, por favor. Claro, aquí vemos otra técnica que si quieres puedes ayudarme aquí cuando la mama está mucho más grande. Tenemos que hacer una incisión en T, o el resultado de la cirugía es una incisión en T. Sí, hay que ubicar previamente, el día anterior a la cirugía, hacer unos marcajes con el paciente sentado para tomar unas medidas adecuadas de acuerdo a la altura del tórax del paciente, pero siempre tomando en cuenta que más o menos el punto del pezón va a quedar a nivel de la altura de la mitad del brazo. Sin embargo, la experiencia nos ayudará muchísimo a tomar el punto de referencia adecuado para que la glándula mamaria tome no solamente su tamaño, su forma, sino que la areola quede en el sitio adecuado, no solamente en el sentido de posicional en altura, sino también en la lateralidad que tiene que tomar, sabiendo que la mama está sobre un cilindro. Las areolas normalmente tienen una visión no de frente, sino un poco lateralizada, que esta va a variar de acuerdo a la anchura del tórax de cada persona, pero más o menos corresponde a la mitad de la línea medioaxilar. Claro, lo que quería indicar en el slide anterior, que mientras más grande sea la mama, si realicemos una liposucción, va a quedar una cicatriz grande. Entonces lo más importante es que no llegue hacia la línea media, porque o muy hacia afuera, hacia la axila, porque las mujeres cuando ponemos un vestido descotado queremos que nadie sepa que nos hemos operado. He traído este último slide para terminar, es porque muchas veces también en la mastectomía, cuando extirpamos un tumor, estamos utilizando el patrón del slide anterior, o sea, a través de esa incisión el oncólogo entra, quita el tumor y nosotros reconstruimos la mama. Muchas veces traje este slide porque en este esquema se demuestra que también se ha quitado la areola y el pezón y después se está poniendo un injerto. Entonces lo que quiero decir es que una vez que se ha hecho la mastectomía, se puede formar en el mismo momento de la extirpación del tumor, ya la paciente queda con una nueva mama y el volumen lo suple, ya sea como con una prótesis o también hacemos injertos de grasa. Bueno, el tiempo se ha acabado. Hemos tenido este programa que es muy importante para las mujeres porque una cosa lo que más nos molesta es el envejecimiento de la mama y nosotros queremos saber cómo quedamos después de una cirugía. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, búsquenos en YouTube. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura.